Uribismo, enemigo del pueblo. Reforma pensional a puertas de su aprobación. Alejandro Gaviria, el exministro de Salud por 8 años, pone lápida en el cuello del senador Wilson Arias. Imputados, 2 más por el caso de Uribe Vélez. Sale director de Fidu Previsora. Vamos con el intro. Hola, soy Dani. Bienvenidos. Me encuentras en las redes como @Dani_MT. Así es, mi gente, el gobierno del presidente Gustavo Petro celebra una vez más un logro. Petro sobre reforma pensional. Se beneficiarán a 3 millones de adultos mayores. Ojo, cuando digo un logro no me refiero al gobierno, me refiero al pueblo, porque las reformas están encaminadas al pueblo colombiano. Según el presidente Gustavo Petro, si se aprueba la reforma pensional, el dinero que el gobierno daba cada año a Colpensiones para subsidiar los actuales beneficiarios de esta entidad que no tienen otra manera de recibir pensión, se podrían destinar 8 billones de pesos para garantizarle ese ingreso a cerca de 3 millones de ancianos y ancianas que actualmente no tienen derecho a una. Es importante esto que dice el presidente. Hay 2 regímenes pensionales. El privado, ¿cierto? Y el de Colpensiones, que es el público, Colpensiones. ¿Qué sucede? Muchas personas toda la vida cotizaban en el régimen privado y después, unos años antes, se pasaban al régimen público. Acá se paga mejor y las garantías son mucho mayores. ¿Por qué las garantías son mayores? Porque como es una entidad estatal, están obligados sí o sí a entregarle a la gente su pensión. El gobierno, cierto, no se quiebra, por decirlo así, entonces están obligados a entregarle su pensión. Para entregarle esa pensión a estas personas que están hoy en Colpensiones, como hay poquitos cotizantes y hay muchos pensionados, este déficit el gobierno lo tiene que entregar, que subsidiar, para que todas las personas que estén en Colpensiones puedan recibir su pensión puntual. Esto es lo que dice el presidente. Como ahora vamos a aumentar la cantidad de cotizantes, ¿cierto? Entonces, este dinero que ahora sobra acá, de lo que le entregábamos a las personas, se lo vamos a entregar a 3 millones de ancianos y ancianas. Las palabras del presidente son: es para el viejito que aún tiene un puesto de ventas en alguna calle bajo el sol, bajo las lluvias o el frío, o en un inmenso calor, cuando ya debería estar descansando porque ha trabajado toda su vida, porque su trabajo ha ayudado a construir esta nación. Se me agua un poquito los ojos porque mi papá es vendedor ambulante, ¿cierto? Nos sacó adelante después de salir desplazados por la violencia de esta manera, vendiendo. Y pues nunca obtuvo una pensión. Y excelente, un gobierno que piensa en la gente, que quiere a la gente, que piensa en el pobre. Pero tenemos un enemigo, mi gente, constante. Vamos a escuchar qué dice acá la ministra. Hoy esta reforma pensional que ha sido desfigurada y deformada ante los medios. Quiero decir con claridad: primero, no le quitamos un derecho a nadie. Nosotros preservamos los derechos adquiridos. 2, no es cierto que vaya para todo mundo. Esta reforma no cobija los regímenes exceptuados ni excepcionados de la Ley 100. Esta reforma lo que hace es acabar 2 regímenes que están en competencia y que no pensionan. El régimen de ahorro individual y el régimen de Colpensiones, el público. Hoy lo que hacemos es ponernos en complementariedad para que efectivamente podamos avanzar. Y por eso lo que hacemos es que estructuralmente nos pasamos a un sistema de pilares. Un pilar solidario con el que pretendemos que 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen nada puedan salir de la extrema pobreza a través de la figura del presupuesto general de la nación. Aquellos que le cotizan al sistema pero nunca cumplen los requisitos para que puedan tener un ingreso al final de sus días y un sistema contributivo. Lo vamos a fortalecer y vamos a trabajar para todos y todas. Esto sí es un gobierno del cambio, un gobierno para la vida, mi gente. Me llena de orgullo haber votado por nuestro presidente y su gestión en cumplimiento a lo que prometió en campaña. Pero tenemos un enemigo constante ahí atacando, queriendo acabar la voluntad del pueblo, socavar la voluntad del pueblo, pero no los vamos a dejar. Van de pérdida en pérdida y caída en caída. Por ejemplo, aquí se los muestro. Reforma pensional.
Congresistas echarían mano de recursos del estatuto de oposición para retrasar tiempo del debate. Centro Democrático le apuesta a liderar y llevar la conducción de una de las sesiones de la Comisión Séptima de la Cámara, lo que pondría en aprieto los tiempos del proyecto. Lo que pasa es que el proyecto está en tiempo récord. Hasta el 20 de julio hay plazo. Si no se aprueba de aquí a allá, simplemente esto se cayó. Y lo único que falta para ser aprobado, mi gente, es una sesión en cámara abierta general, donde toda la cámara, no en la comisión séptima, sino toda la cámara, nuevamente se leen todos los estatutos. Esto ya pasó, simplemente les voy a mostrar la noticia. Esto lo intentaron, no pudieron, pero siguieron. Ahora Centro Democrático instaurará acción para suspender trámite en Congreso de reformas sociales. Esto hasta que no se haya un pronunciamiento de la justicia respecto a los escándalos de corrupción de la unidad de riesgo en los que, según versiones preliminares, se habrían desviado fondos para comprar congresistas con el objetivo de aprobar la reforma. Ya hemos visto en la noticia y por todos lados que esta gente, Snyder y el señor Olmedo, no entregaron ningún tipo de prueba. Esa gente se quedó sin pruebas. Hasta este momento no le han entregado nada a la fiscalía y el señor Olmedo fue obligado a ir a la corte para presentar sus declaraciones. Si yo en realidad quiero apoyar un proceso donde me equivoqué y tengo en realidad las ganas, yo no necesito llamados formales ni nada, yo voy y me acerco. Y esto simplemente lo está utilizando el Centro Democrático para seguir torpedeando las reformas para el pueblo, porque a ellos no les gusta el pueblo. Miren la cara de felicidad cada vez que logran poner una piedrecita en el camino de las reformas del pueblo. Miren la cara de felicidad y cómo sale sonriendo, excitada de felicidad. Pues les cuento que efectivamente no tuvieron los votos necesarios para votar el esperpento de plan. Pues por supuesto insistirán mañana y conseguirán los votos que les faltan, pero de pequeña en pequeña victoria, porque lo importante es defender a Colombia. Les mando un abrazo. Una cara de felicidad cada vez que logra, miren, efectivamente hoy no tuvieron los votos para el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, cada vez que logran torpedear algo, vea esta felicidad acá, con lo de la reforma a la educación. Vean la cara de felicidad, vean la cara de felicidad de Paloma, porque acaban de levantar levantó la sesión primera del gobierno con referente a la ley estatutaria de educación. Vamos a ver qué dice. De comisión primera, estoy aquí con el senador Luna, que logró, y esto es muy importante, que no hubiera sesión otra vez, porque es que este proyecto... Como lo dice con una burlita, cómo se burlan del pueblo y de las necesidades y de las ganas del pueblo de sentirse protegidos. Lo tiene el gobierno, está mal, David, porque acaba con la autonomía universitaria. Ayer hicimos ese debate, pero además porque no mejora realmente la educación. Imagínese. David tiene una nueva ponencia. David tiene una nueva ponencia. ¿Quién es David? Es David Luna, que es representante senador por el partido Cambio Radical. Y además de eso está el señor De Luque, que es del partido de la U. Y está el señor Germán Blanco, que es del Partido Conservador. Es decir, vamos a dejar la educación del país, la reforma de educación, en manos de uno de Cambio Radical, del Partido de la U y el Conservador. ¿Qué es esto, mi gente? Eso no puede pasar, ni Dios mediante va a pasar, porque a Paloma Valencia y al Centro Democrático todo se le está yendo al piso porque no pueden con las decisiones del pueblo. El pueblo votó por un cambio, por unas reformas, el cual exige que se le cumplen, y está cansado, mamado de este tipo de piedras en el camino, de torpedear las reformas en favor del pueblo. Lo que más me llama la atención es lo que dice por acá en el minuto 2. Esta señora definitivamente está totalmente descontextualizada de lo que es el país que ella, entre comillas, ayuda a dirigir. Vamos a escuchar lo que dice. A muchísimos jóvenes que no tienen capacidad económica. Pero les cuento una cosa, la mayoría de los profesionales que tiene Colombia, más del 60% vienen de la educación privada, a pesar de que entran más a la educación pública. ¿Sabe por qué? Por el índice de deserción. Pero son temas que vamos a discutir. Según Paloma Valencia, de estudiantes que salen de los colegios públicos y de los colegios privados, el 60% de esos que salen de los colegios privados son los que van a las carreras profesionales, y solamente un 40% a los colegios de colegios públicos van a la educación superior. Y Paloma,
Lo que sucede es que nosotros los pobres, las personas que venimos de educación pública en nuestro tiempo, en nuestra época, era muy complicado estudiar. No es igual a la nieta de un expresidente salir de su colegio pupi privado a su universidad. Eso estaba garantizado. Para nosotros no. Para nosotros dentro de la pobreza está garantizado eso, pobreza. Qué frase tan fuera de lugar. Qué frase tan estúpida. Lógicamente tienen más poder adquisitivo, no es por deserción. Tienen más poder adquisitivo, van a universidades. Hoy las universidades privadas están llenas de gente que puede. Bueno, hoy no tanto porque hoy hay mucho subsidio y demás, pero en nuestra época, en mi época de estudio, las universidades, sobre todo privadas, estaban llenas de gente que podían, así sea, pagar 200,000 pesos mensuales en ICT por un crédito, lo que sea. Nosotros con 200,000 pesos comíamos una semana, 2 semanas. Así que, Paloma, estás fuera de lugar como docente. Te digo, estás desdibujada del país en que vives. Desconoces la pobreza, desconoces la falta de garantía de las personas para educarse, para trabajar, para salir adelante. Eres una pupi en todo el sentido de la palabra. Y en otras noticias, se le cayó encima todo el mundo al señor Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria fue exministro de Salud del gobierno santo durante 8 años. Es decir, si estamos buscando responsables para el cuento de la salud, y aquí les voy a dejar un videito, por favor, vean el video para que tengan argumentos para defenderse con referente a la salud. El señor Alejandro Gaviria ataca al senador Wilson Arias diciendo que está haciendo un llamado a los grupos criminales guerrilleros, por decirlo así, insurgentes, que ahora mismo son narcotraficantes, a que defiendan a Petro y se unan a Petro en una toma armada. Vamos a leerlo. Esto me parece muy grave. Es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. Ojo, no pregunta, lo está afirmando. No bastó con el discurso populista de división. Vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil. Vamos a escuchar qué dice el senador y yo quiero que ustedes saquen sus conclusiones con referente a este tema. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. Y de esta manera concluyo, y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias, pueblo caleño, por participar de este acto, y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mi gente, saque usted sus conclusiones con referente a lo que dice el senador Wilson. Para mí, le está haciendo un llamado, y es lo que nosotros hemos dicho, yo lo he dicho aquí en el canal. Se supone que se crearon estos grupos para defender al pueblo, en conciencia al pueblo, una revolución para tomar el poder en contra de la oligarquía y demás, todo eso que dicen los lenistas. Hoy está un gobierno popular que busca reformas para el pueblo, y hoy justamente la ofensiva militar de esos grupos, que ya yo creo que de insurgencia no tienen nada, sino son narcotraficantes, están justamente ahí, en contra de las reformas y del gobierno del cambio. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tienen un poquito de ideas revolucionarias, yo creo que deben dejar en paz y que este gobierno deje de gastarse tanto en cosas como es el conflicto armado. Paren ya, por favor.
Y salió por acá el señor Jorge Gómez Pinilla a defender. Le dice, ¿le puso Gaviria una lápida al cuello a Wilson Arias? Vea este hilo en contexto. En marzo de 1990, el entonces ministro de Gobierno Carlos Lemón Simón dijo esto: en las elecciones del 11 de marzo el país derrotó el brazo político de la FARC, que es la Unión Patriótica. La declaración de Lemón fue respondida así por el candidato presidencial de la UP, Bernardo Jaramillo. El gobierno nos acaba de colgar la lápida al cuello. Sus palabras fueron proféticas, como imprudentes. La del ministro, pues 3 días después Jaramillo fue asesinado. Ayer, Wilson Arias lanzó una dura diatriba contra la insurgencia por negarse a atender el momento histórico que vive el país. ¿No les parece extraño coincidir con una ofensiva militar y verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue este gobierno? Pero la diatriba fue entendida por Gaviria como un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno, en lo que Carmona G, no sé quién es Carmona G, Héctor Fabio Carmona, consideró una oscura insinuación, tan oscura ciertamente que ya aparecen oscuros, insinuosos y mentirosos titulares como estos. Vean los titulares. Senador del Pacto Histórico Wilson Arias convoca al ELN y a la FARC para defender gobierno Petro. Imagínense esos titulares. Senador Arias pide a guerrillas defender al gobierno de Petro. Mi gente, esta es la forma que están utilizando para torpedear en todo sentido el gobierno del cambio. Aquí seguimos nosotros, los medios alternativos, de frente, dando la pelea, dando la lucha justamente en favor del pueblo colombiano, hablando con la verdad. Quiero darle gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Ya sumamos 5 personas. Por ahí les voy a hacer una mención. Gracias por suscribirse. Eso es poco para ustedes, pero para mí es muchísimo. Me ayuda mucho a seguir trabajando por ustedes. Y en otras noticias, la fiscalía llama o imputó cargos a Enrique Pardo Sánchez y Samuel Sánchez. Recordemos que Enrique Pardo es un criminal que secuestró a un empresario y lo asesinaron. Desde el 1997 este man está preso por ese delito y es justamente la gente que acoge el uribismo. Las presiones que ejercía el señor Pardo Sánchez desde el interior de la celda del señor Juan Guillermo Monsalve se basaron en el sentido de decirle que se aliara al mejor bando posible, al bando de los criminales, ¿cierto? Que Álvaro Uribe era Dios en la tierra, explicó el fiscal del caso Daniel Hernández, que él tenía que acogerse a los ofrecimientos que le había hecho el doctor Diego Cadena, pues provenían de Álvaro Uribe Vélez, destacó. Los dos sujetos procesales están relacionados con el episodio que buscaban obtener testimonios que desvirtuaran los señalamientos del hoy senador Iván Cepeda contra Uribe acerca de sus presuntos nexos con los paramilitares, en especial con el bloque Metro de las Autodefensas, en proceso por el que el jefe de Estado afronta en la actualidad un juicio ante los tribunales. Sí, señor, el otro señor es un abogado y este es un criminal. Esa es la gente, un abogado bastante cuestionado en el país. Esa es la gente que rodea el uribismo. Y quiero hacer hincapié en este hilo que hace la Red Progresista Cali. Un saludo a todos los muchachos de la Red Progresista. Este hilo demuestra cómo les encanta a ellos estar vinculados con gente de mala procedencia. El uribismo es un cúmulo de gente que no le sirve a este país, que no le sirve al mundo, que tienen demasiadas cosas, que han sido imputados, que están presos. Son un desastre. Yo no sé cómo todos se pudieron juntar ahí. Yo no sé cómo gente buena hoy día apoya a este tipo de gente. En este hilo les mostraré la fascinación que tiene María Fernanda Cabal y el uribismo en general por apoyar a figuras importantes que posteriormente terminan siendo condenados o procesados. Aquí está el señor Milei, que ha sido un desastre total. Él se cree un rockstar. La vez que apoyó a Donald Trump, recientemente hallado culpable de 34 cargos por falsificación de registro. Este señor se le cayó todo. Aquí está, me acuerdo, con ese tapaboca. Que eso, pues, lo que propició es que el actual presidente de Estados Unidos se apartara del uribismo en todo sentido. Por supuesto que no podía faltar su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe.
la vez que apoyó a Bolsonaro, quien actualmente está inhabilitado hasta para 2030 por delitos electorales. Cuando apoyó a Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, quien actualmente está condenado por corrupción. Otro ex candidato presidencial que apoyó María Fernanda Cabal fue Oscar Iván Zuluaga, ¿cierto? Recordemos que este señor también está por falsedad de documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. No olvidemos a uno de los compañeros, el senador Ciro Ramírez, ahí están, este señor también está huyendo. Y también al ex coronel Hernán Mejía, que lo buscan por 72 casos de falso positivo, condena de 20 años. Ahí está, esa es cabal refisal. Terminamos con esta noticia, mi gente. Al fin yo creo que el gobierno mostró un precedente serio con referente a este tema de la salud y pidió la cabeza de Mauricio Marín, el señor director de la Fiduprevisora. Este man cogió y dilató todo el proceso para que se creara un caos. No contrató a tiempo las IPS, no realizó los contratos de manera adecuada, no contrató las empresas encargadas de hacer las vedurías. Todo lo dejó para el último momento. Claro, se creó un caos. Recordemos que este señor Mauricio viene de las entrañas del partido de la U. Esta es la importancia para las próximas elecciones, no solamente votar por el nuevo presidente alternativo, sino por votar por un Congreso mayoritariamente alternativo, que no tengamos que darle puestos a ninguno de estos bandidos para que nos apoyen. Y la invitación es de Presidencia de la República informar a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente Gustavo Petro cerrará el Congreso. Hacemos un llamado a los líderes de opinión, es decir, al uribismo y a la ciudadanía en general, para evitar la difusión de especulaciones que generen pánico y desinformación. Mi gente, gracias por su apoyo. Nos estamos acercando a los 20,000 seguidores. Esto ha sido magnífico, el apoyo de ustedes. A los que me están viendo por primera vez, les pido por favor que se suscriban a mi canal, que activen por ahí la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Y entonces nos vemos en un próximo video. Gracias por todo, Dios me los bendiga. Chao, chao.